Hola, hola, buenas noches. Espero que estén muy, muy bien. Hoy tenemos un invitado de lujo. Estamos, la verdad, en mi canal muy contentos de que nos esté acompañando y estemos bastante, felices y contentos para que él esté con nosotros el día de hoy. Yo siempre he dicho que la juventud viene jalando muy, muy, muy fuerte y eso hace de que pues tengamos una nueva visión, una nueva forma de ver el derecho y qué mejor con ojos de la juventud que obviamente ha iniciado en lo que es en todas estas reformas de derechos humanos, con toda esta nueva línea para hablar de temas tan interesantes como lo es el de qué podemos hacer o qué se hace en caso de una desaparición forzada y las implicaciones jurídicas y no jurídicas. Quiero presentarlo primeramente vamos a pues poner un poquito de su currículum porque es muy, muy importante de que ustedes conozcan y sepan la personalidad que tenemos el día de hoy y que debemos obviamente aprovecharlo para que pues nos dé toda esa visión que muchas veces se pierde de vista y no nos damos cuenta de que hay tanto que puede ver de temas que al parecer se dijo todo de ellos, pero no es así. Seguimos teniendo bastante, bastante información. Entonces, antes que hagamos su entrada triunfal, vamos a decir un poco de su semblanza. Es abogado especializado en materia de derechos humanos en el sistema de justicia penal y de derechos humanos. Es licenciado por la Universidad Veracruzana, maestro en Derecho con especialidad en litigación oral por California Western School of Law.
Ha cursado la maestría en Derechos Humanos y Justicia Constitucional por la Universidad Veracruzana, con formación en Sistema Interamericano de Derechos Humanos, litigio estratégico, perspectiva de género, sistema de justicia penal y atención psicosocial a víctimas. También ha participado como concursante, asesor y juez en competencias de debate, simulación de audiencias de juicio oral y audiencias preliminares, simulación de audiencias ante el Sistema Interamericano de Derechos Humanos, ante la Academia Interamericana de Derechos Humanos, Universidad Nacional Autónoma de México. También Fiscalía General del Estado de Veracruz, Instituto Latinoamericano de Derecho y Justicia, Asociación Costarricense de Derecho Internacional. Ha sido participante en la audiencia pública de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en relación con la opinión consultiva sobre enfoques diferenciados en materia de personas privadas de la libertad. También es autor de textos académicos y de divulgación sobre metodología, niños, niñas y adolescentes, infancias que acompañan a sus madres en reclusión, especialista invitado en cursos, talleres y diplomados en materia de interés superior de la niñez, derechos humanos y trata de personas. Ha colaborado en la Secretaría de Gobierno del Estado de Veracruz, también en Clínica de Litigio Penal en contra de graves violaciones a derechos humanos del ITAM y Secretaría de Gobernación. Es decir, para ser un chamacón, para ser alguien tan joven, la verdad es alguien que tiene un súper currículum y que además va a ayudarnos. No tan solo espero que el día de hoy con el que vamos a inaugurar este espacio dentro del diván jurídico de Flor, que es tener invitados, sino que espero, porque si se dieron cuenta, maneja litigio estratégico, maneja también otros temas muy interesantes y ojalá regrese con nosotros. Pues le damos la bienvenida a Juan Francisco. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todas y todos. Es un gusto para mí poder estar en el diván jurídico de Flor. Una gran admiración y respeto hacia, hacia Flor y pues con el gusto de poder platicar. Espero que no sea la única ocasión y pues dar mi granito de arena a lo que les pueda aportar. No, pues muchas gracias, te agradezco mucho que te hayas unido a este proyecto. Tú eres el que lo inauguras. Yo soy muy creyente en que el derecho es una materia muy bonita, nada más que a veces somos como que demasiado formalistas los abogados y la gente pues de pronto no entiende. Ya sabemos que por sí el derecho, como otras disciplinas, tiene como un metalenguaje y por lo tanto es un poquito complicado, pero la visión del diván jurídico de Flor pues es hacer llegar la información a todas y todos de la forma más fácil para que pues todo mundo lo entienda. Permíteme un momentito porque tengo eco en un micrófono. No puede ser como siempre, ¿no? En vivo es cuando tenemos todo este tipo de problemas. Y ya yo también pueda escucharte bien. Se supone que tengo todo bien configurado, pero yo creo que es por andar de novedosa este, con lo de la, este, que quería yo tonos de música y cositas así para el streaming y mira, me hice la maldad. Pues vamos a empezar en materia y pues quiero que pues nos introduzcas en este tema y yo creo que podemos empezar con la pregunta de por qué desaparecen las personas. Perfecto, es una pregunta muy interesante y creo que ayuda a dar una gran apertura.
Hace unos momentos tú platicabas y tú nos decías que hay temas en los que se cree que todo está dicho y creo que el tema de la desaparición es un tema en el que justamente pasa eso, que las personas llegamos a creer que ya todo está dicho. Para las personas abogadas que tienen acercamiento hacia jurisprudencia internacional pueden llegar a decir que es un tema ya muy trillado y para las personas no abogadas puede parecer un tema pues un tanto alejado, pero del cual es un poco complicado hablar. ¿Por qué desaparecen las personas? Desaparecen por múltiples razones. Eh, Existen muchas razones por las que desaparecen, que puede ser que puedan ser víctimas de un delito de homicidio y que después puedan mover su cuerpo, pueden ser personas que estén siendo víctimas de algún delito como el delito de trata de personas, pueden ser estar privadas de su libertad, pueden tener complicaciones para tener sus documentos de identificación, etcétera, ¿no? Al punto al que quiero llegar es que existen múltiples razones, existen múltiples formas en que desaparecen las personas, más allá del concepto tradicional de lo que es la desaparición forzada. En ese sentido, todas las personas estamos en un riesgo, en una posibilidad de desaparecer. ¿Y eso qué implica? Que nos tengamos que desprender de la visión en que únicamente desaparecen aquellas personas que se encontraban en malos pasos, que estaban haciendo cosas malas, que estaban haciendo cosas ilícitas, que se lo buscaron, que si desaparecieron se trató de un ajuste de cuentas. Esto realmente se encuentra muy alejado de la realidad. En verdad es que hay muchas formas en las que una persona puede ser víctima y el delito de desaparición es algo muy complejo, es un delito pluriofensivo que afecta a las personas y que además trasciende por el tiempo, que implica afectaciones a muchísimas personas. Eh, Creo que durante la plática podemos hablar de las múltiples formas de desaparición, pero quiero finalizar esta primera pregunta diciendo que en cada lugar del mundo, en cada espacio, incluso en el propio país o incluso en la propia ciudad, podemos encontrar que existen múltiples fenómenos de desaparición de una persona, mientras que en algún país como quizás Colombia puedan estar siendo víctimas de una desaparición por una cuestión política, en México podrían estar siendo desaparecidos por un contexto de crimen organizado o en algún otro país pueden estar siendo desaparecidas para ser trasladadas y ser víctimas posteriormente de trabajos forzados, entre otras razones. Entonces, en conclusión, ¿por qué desaparecen? Por múltiples razones. Existen muchos fenómenos de desaparición y creo que se tiene que estudiar uno a uno, pero lo importante es que nos podamos desprender esta idea de que únicamente desaparecen aquellas personas que estaban haciendo cosas malas. Exactamente quiénes pueden desaparecer. Ok, este, justamente creo que tenemos que identificar que existe una gran diferencia entre lo que es una desaparición cometida por particulares y una desaparición forzada, porque en la desaparición forzada implica forzosamente que participe alguien que es un agente del Estado, mientras que en una desaparición por particulares, pues puede ser cualquier persona, ¿no? ¿Quiénes pueden desaparecer? Pueden desaparecer personas adultas, pueden desaparecer profesionistas, pueden desaparecer niñas, niños y adolescentes, pueden desaparecer incluso deportistas, pueden desaparecer bajo diferentes contextos. Entonces, quién puede estar bajo una desaparición? Pues cualquier persona, incluso nosotros dos que estamos hablando en este momento, pues podríamos desaparecer en cierto momento, ¿no? Y los factores, pues como he mencionado, son múltiples. Incluso puede que una persona esté desaparecida por circunstancias naturales, como lo es los huracanes, los terremotos, entre otras, pero ya son unas cuestiones más específicas de las que me gustaría que pudiéramos ir hablando para no ir confundiendo a quienes nos escuchan. Ok. ¿Y todas las desapariciones son iguales? No, las desapariciones no son iguales,
como estamos introduciendo un poco en el tema, cada desaparición tiene características muy distintas. Puede que alguna persona, digamos, un servidor público, un policía, pueda desaparecer mientras está ejerciendo sus funciones, como podría desaparecer una persona joven que se salió a divertir un fin de semana, acudió a una fiesta y después de ello se desconoce su paradero. Puede desaparecer alguien, una niña o un niño o un adolescente que se encontraba viajando, que se encontraba en un hotel, que se encontraba en muchos lugares. Cada desaparición tiene sus contextos muy distintos, ¿no? Hablando de lo que sucede a nivel internacional, pues digamos que en Sudamérica es uno de los espacios en donde se ve de mayor medida la trata de personas, que tienen características muy distintas, ¿no? En el cual una persona es enganchada y posteriormente es trasladada a otro lugar. Entonces, no quisiera hacer una confusión en cuanto a los conceptos. Quisiera decir esta parte en que la desaparición muchas veces llega a cubrir muchos delitos. Puede que en realidad una persona se encuentre desaparecida por haber sufrido otro delito o no haberlo sufrido, pero esto se engloba en la desaparición porque tienen un rasgo en común, que es el desconocimiento del paradero de esta persona. Sí, y es que como que olvidamos que normalmente la desaparición de personas es como la punta del iceberg, luego trae detrás múltiples delitos que a veces no imaginamos, ¿no? Sí, justamente, y de hecho también trascienden el tiempo. Por ejemplo, el propio protocolo homologado de búsqueda, que no quisiera ser tan abogañol, pero este instrumento que nos ayuda a tener reglas para buscar a las personas o tener lineamientos, reconoce un patrón en cuanto a las desapariciones en una época que conocemos como la Guerra Sucia, ¿no? En ese contexto, pues desaparecían por agentes del gobierno, quienes buscaban desaparecer a la oposición, a quienes no compaginaban con estos intereses de ellos, como podría ser en el periodo de la lucha contra el narcotráfico, en el que abiertamente el gobierno empezó una lucha contra los cárteles, o puede ser en un contexto en el cual hay una mayor apertura al comercio internacional o al turismo, pues son estos diferentes escenarios. ¿Y qué han dicho estos organismos internacionales sobre la desaparición? También es una muy buena pregunta, igual sin ánimo de querer hablar en abogañol, pues yo me gustaría resumirlo muy concreto. Los organismos internacionales, Comisión Interamericana, Corte Interamericana, entre otros, han establecido que la desaparición es un delito complejo porque requiere de muchas cosas, de mucha actuación. Es un delito pluriofensivo que afecta a la sociedad y que afecta a las personas y que es un hecho, una violación a derechos humanos, es un delito que se prolonga a lo largo del tiempo. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Que aun cuando a mí me desaparezcan en el año 2023, cuando se empieza a desconocer mi paradero desde este año, esto no va a parar, el delito no va a detenerse hasta que se logre saber dónde es mi paradero o pueda llegar a ser localizado o en el peor de los casos que ya me encuentre sin vida, pues podamos llegar a saber tanto la suerte de mi cuerpo, qué sucedió conmigo, en aquellos casos en los cuales pudiese ser complicado poder llegar a obtener el cuerpo, ¿no? Por ejemplo, hablemos del caso de Argentina, en el que cuando ocurrió el fenómeno de las desapariciones, pues muchas personas pudiesen haber sido tiradas al mar, por ejemplo, en algún escenario en el cual ya es muy complicado que pueda ser localizado el cuerpo, pues bueno, ahí se pudiese llegar a presumir en algún momento pues el destino y eso es lo que se han pronunciado. También han dicho que pues estos delitos pues jamás van a prescribir. ¿Por qué? Porque son violaciones graves a derechos humanos. Para quien no esté familiarizado con el lenguaje jurídico, pues, ¿qué quiere decir esto? Que
siempre van a tener que ser perseguidos. Aun cuando haya pasado mucho tiempo, que en algunos otros delitos quizás sí pueda decirse, ya no, el Estado ya no te va a seguir, ¿no? Por ejemplo, hablemos de un robo, hablemos de algún otro delito, que no sea una violación grave a derechos humanos, como a las lesiones, pues son hechos en los cuales el Estado a partir de cierto tiempo pues ya no tiene un interés, lo que se le conoce jurídicamente como el término de la pretensión punitiva del Estado, cuando se acaba intención de ir a buscar a quien cometió este delito, en la desaparición no ocurre. Esto va a ser a lo largo del tiempo, insisto, hasta que se conozca el paradero. Por eso es tan importante ello y por eso las autoridades no pueden decir en algún momento, no, ya pasó mucho tiempo, ya no lo voy a investigar. Lo tienen que investigar porque es un delito de violación a derechos humanos grave. Yo luego a veces pongo ejemplos muy como de niño chiquito, pero pues para que luego lo entendamos bien, si consideramos que un delito tiene vida, si tiene una vida por determinado tiempo, este tipo de delitos podríamos considerar que es una vida inmortal porque pasarán gobiernos, cambiarán de fiscales, pero el asunto sigue y seguirá hasta que no se logre con la finalidad que se busca, pues es que aparezca la persona. Y yo creo que ya entonces, como introducción, yo creo que estuvo bastante bien, pero pues vamos a entrar ahora al meollo, que es lo práctico y que es por lo que más me gustó tocar este tema de, pues, ¿qué tenemos que hacer si dejo de tener contacto con un familiar? Yo creo que a partir ya de este momento, pues todos vamos a estar muy interesados porque obviamente entre el estrés, la preocupación nos gana, pero si ya tenemos una visión cuando menos más práctica de qué es lo que tenemos que hacer, yo creo que eso nos va a ayudar mucho porque desgraciadamente pues no es algo que se le desee a nadie, pero sí tenemos que pues estar preparados para que pues si llega a suceder a uno o a un familiar o a un conocido, pues saberle cómo orientar. Entonces, a ver, platícanos en base a tu experiencia, ¿qué hacemos si dejamos de tener contacto con un familiar? Perfecto, llegamos muy bien a la parte más interesante de esta plática y la que también me emocionaba mucho poder platicar sobre ella, porque como comentaba al principio, creo que tenemos como que un estigma y a veces hay un desconocimiento muy grande de qué es la desaparición, quién desaparece, por qué desaparece, ¿no? Y creamos un escenario ficticio en el que jamás va a ocurrir, en el que creemos que jamás nos podría pasar a nosotros, pero en realidad está tan cerca de nosotros, como de nuestras familias, de nosotros mismos, que si de repente nos encontramos en ese escenario, aun cuando seamos abogadas, abogados, profesionistas, no profesionistas, nos dediquemos a la actividad que nos dediquemos, siempre hay complicaciones que nos permiten actuar quizás con la lucidez, si me permiten el término, que esperaríamos o que creeríamos que tendríamos al momento de que eso ocurra, ¿no? Sí, y es Entonces, que la desaparición claro, no tiene de que si eres rico, que si eres pobre, de que si eres alto, si eres chaparro, es decir, este tipo de conductas no perdonan. claro, y perdón que insista con esta parte, ¿no? No desaparecen únicamente quienes están en malos pasos, no desaparecen únicamente quienes, tenían una deuda, ¿no? Etcétera, ¿no? Entonces, lo primero que tienes que hacer cuando dejas tener con un contacto con un familiar es comunicarte con las redes de confianza de esta persona, poder tratar de localizarlo por medio de amistades cercanas, poder intentar comunicarse con esta persona a través de las diversas redes sociales. Y si este contacto no llega, si no podemos lograr ello, ya tenemos que recurrir a otro tipo de estrategias. Entonces quisiera poner sobre la mesa lo que podemos hacer legalmente y lo que podemos hacer no legalmente. Y no quiero que esta plática se entienda como que la víctima, como que el familiar tiene la responsabilidad.
porque no es así. La responsabilidad es de la autoridad y que tiene que investigar, pero creo que hay cosas que nos pueden servir mucho y que nos pueden facilitar, o que incluso pueden ayudar a que nuestro familiar pueda regresar con nosotros a casa. Entonces, lo primero es que cuando nosotros ya adelante, perdón, creo que ibas a decir algo, ¿no? Este, de que el la el que nosotros le preguntemos, el que ahorita este consejo que nos estás dando y es muy positivo, y yo lo veo desde 2 perspectivas, ¿no? De que, en primer lugar, pues, estás tratando de ubicarlo, si estás teniendo, ese tratar de asegurarte que se le puede localizar, ¿no? Y en segunda, yo creo que te sirve también como para recapitular un poco, para que cuando pasemos ahorita lo que tenemos que hacer, ya lleve cierta información avanzada que va a ser muy útil, pero también yo creo que es importante que nos platiques o que nos indiques qué también es lo que no debemos de hacer cuando se desaparece un familiar. Claro, y es justamente, esto también muy importante. ¿Qué no debemos hacer? No debemos que en esta emoción, en este sentimiento de querer localizar a nuestra persona familiar, iniciar a publicar en redes sociales en un primer instante el hecho de la desaparición bajo nuestras propias redes sociales y bajo el uso de números telefónicos o información de contacto propia. ¿Por qué es este consejo? Porque esta información es pública y que en el ánimo muchas personas de querer ayudar a que tú localices a tu familiar, a tu amistad, a tu conocido, pueden llegar a replicarlo tanto a que llegue a personas a las cuales nosotros no tenemos el control de que tengan esta información. Y entonces esto, exponer nuestros datos personales nos puede poner en un riesgo, porque muchas veces en la práctica lo que vemos es que personas de la delincuencia o personas oportunistas pueden utilizar estos datos de contacto, estos medios, para comunicarse con nosotros e intentar extorsionarnos o incluso que puedan dar información que en lugar de acercarnos a la localización de la persona, nos la puedan complicar. Entonces, un primer consejo es no hacer publicaciones ni nada que tenga que ver con nuestros datos personales en redes sociales, y tampoco obviar el hecho de asistir con las autoridades, porque creo que algo que luego pasa es que no tenemos la confianza en poder acudir a una institución y creemos que no nos van a ayudar y decimos, pues me voy por la libre y lo voy a hacer yo solo. Entonces yo creo que esa es otra gran complejidad y es algo que no debemos hacer. Yo diría que esos son los dos principales consejos de lo que no debemos hacer. Sí, yo te diré por experiencia que me tocó en algún momento de que la familia en la desesperación, en un asunto de que la persona no aparecía, publicó por redes, por Facebook y por todo eso, y no faltó, por ejemplo, el bromista que se quiere pasar de gracioso en ese momento de decir que sí, que había visto, y no era cierto, ¿no? Es decir, ni siquiera era de la misma ciudad, era de otro lado. Entonces, pues eso como que en lugar de ayudar, perjudica tanto para la búsqueda como además también pues moralmente porque pues estás en un momento de preocupación, estás en un momento muy vulnerable y hay gente que pues no tiene escrúpulos y lo utilizan. Y entonces se puede, se puede presentar una denuncia por una persona desaparecida si tú no eres familiar. Normalmente pensamos que solamente los que somos directos o familiares directos son los únicos que pueden hacerlo, pero por ejemplo, si yo soy una amiga, aunque sea una amiga que tiene rato que no la veía, pero yo tengo cierto conocimiento de su desaparición, ¿yo puedo irlo a denunciar? Claro, claro, la desaparición, como les comentaba, es un tema muy complejo y que afecta a toda la sociedad.
no es algo únicamente de que le interesa a quien, al amigo, a la pareja, al hijo, al papá, es algo que le interesa a todos. Por esa razón es que cualquier persona puede presentar una denuncia y quisiera acotar aquí a lo que más debemos hacer es que siempre que desaparezca una persona, quien sea, familiar o no, tenemos que recapitular información muy básica de la persona, ¿no? Recordar cuándo lo viste por última vez, cuándo tuviste contacto por última vez con él, tener a la mano sus datos de contacto, ubicar sus señas particulares, toda esta información personal puede ayudar a facilitar la localización. Entonces, con esta información, tú puedes acudir ante la fiscalía o tú puedes acudir ante la Comisión Nacional de Búsqueda o la Comisión Local de Búsqueda, que para quienes no son abogados son instituciones que tienen la función de buscar a las personas que se encuentran en esta calidad de desaparecidos. Entonces, juntando las dos preguntas, es muy importante que teniendo esta información, cualquier persona pueda acudir a estas instituciones, o incluso en algún momento pueden solicitar ante organismos internacionales el auxilio, el apoyo para que pueda darse el seguimiento del caso. Pero en respuesta, sí, cualquier persona, organización de personas pueden hacerlo. Y fíjate que es muy importante ahorita lo que decías de que tengamos muy en cuenta las características físicas, sobre todo, por ejemplo, tatuajes, lunares, cicatrices, es decir, tener todo ese tipo de información personal que pues nos ayude a que se pueda realizar un buen estudio, porque pues normalmente la autoridad tiene que, de acuerdo a ciertos protocolos, pues anotar todo ese tipo de información, pues para que pueda ser identificable, ¿no? Entonces yo creo que es muy acertada esa postura. Y ahora viene la pregunta que yo diría cuchicuchi, porque la tenemos mucho en la cabeza referente porque además te lo dicen luego en las películas o lo ve uno en series de televisión y de verdad debemos esperar de 48 a 72 horas para poder presentar una denuncia por desaparición. Y también esto es un tema súper interesante, porque no sé tú, pero yo crecí con la visión de que cuando una persona desaparecía tenías que esperar las 48 horas. Creo que nos lo metieron tanto en las películas, en las series, que terminamos creyéndonosla. Entonces, cuando ya nos encontramos en una situación como esa, decimos, ay, es que a lo mejor y está bien y se fue de fiesta, o a lo mejor está bien y se fue con su pareja, o a lo mejor quiere su espacio, ¿no? Pero realmente no, en los hechos de desaparición, las primeras 48, 72 horas son de vital importancia para poder llegar a la localización de la persona. Entonces no es necesario. Esto es un mito y que no está nada justificado y que incluso eso ha pasado en casos que han llegado a tribunales internacionales en que a las personas no les permitían presentar una denuncia porque porque decían, bueno, tal vez pasaron estas horas nada más, pues se fue con el novio seguramente, pues que resultaba que la persona estaba en grave peligro de muerte, en grave peligro de su integridad física y no es necesario. Entonces, incluso desde el primer momento en el que yo dejo de tener contacto con él y que ya hicimos estos primeros pasos de verificar que no es posible su localización, pues ya podemos proceder a acudir ante las instituciones como la Fiscalía o incluso en la página de la Comisión Nacional de Búsqueda, tiene un número de teléfono de guardia de 24 horas, como todas las comisiones de búsqueda del país, que tienen 24 horas este teléfono de guardia para que tú puedas hacer el reporte de que una persona ha desaparecido. ¿Nos podrías compartir esa pantalla donde venga el número de teléfono? Sí, Para que claro, lo pongamos aquí en lo que la buscas y nos las compartes. Voy a leer ahorita el comentario del licenciado Rafael Domínguez que nos dice, considero que determinar una desaparición en un primer momento es complicado, ya que existen dos vertientes. La primera es que dicha desaparición puede ser voluntaria. En segundo término, puede ser causada por un agente externo. Las anteriores deben de ser investigadas
La información recabada puede brindarnos diversas, ha de ser líneas, pero además dice diversas de investigación. Aquí, ¿qué nos podrías indicar? Porque también es muy dado de que dicen, ¿y qué tal si se fue por propia voluntad? ¿Valdrá la pena investigar? Si, ¿tú qué nos podrías comentar referente a eso? Me parece una muy, muy buena pregunta, mientras ya por aquí creo que les estamos iniciando a compartir la pantalla, porque efectivamente hay una delgada línea entre una persona desaparecida, de lo que hemos estado hablando, no, que no quería meterme tanto a los términos jurídicos, pero creo que es oportuno, y una persona no localizada. La ley general en la materia establece que una persona desaparecida es aquella cuya ausencia o desconocimiento de su paradero, estoy haciendo un parafraseo, se vincula con que ha sido víctima de un hecho delictivo. Mientras que una persona no localizada es una persona que no se puede advertir que existan indicios para creer que fue víctima de un delito. Entonces, ya incorporamos otros dos conceptos, persona desaparecida y persona no localizada. Sin embargo, hay un derecho humano que tenemos las personas, que es el derecho a ser buscados. Entonces, bajo este contexto que les hablaba de que las primeras horas son de importancia y que existen muchos fenómenos de desaparición y que existen muchas razones por las que las personas desaparecen y que existen espacios muy complejos en el que una desaparición pueda entenderse desde luego o en un primer momento como que podría estar siendo víctima de un delito, es suficiente para que se le busque a la persona. Entonces, a veces creemos, no, no debemos desgastar todo el aparato y tenemos que esperar a que existan indicios. La realidad es que no. Desde el primer momento tiene que iniciarse esta investigación, y si en el momento de la investigación y si en el momento de la búsqueda podemos descartar que haya sido víctima de un delito, podemos llegar con su localización, pues qué bueno, ¿no? Pero por el contrario, si no lo hiciéramos y aunque no tengamos indicios, pudiese ser que la persona se encuentre en un grave riesgo. Entonces, bajo esta tesitura, por el hecho de existir un grave riesgo de su vida y su integridad, es más que suficiente con este reporte de la desaparición de una persona, pues para que se inicie la búsqueda y la investigación. Y repito, las primeras horas son de vital importancia. Y bueno, ya si nos metemos a aspectos más técnicos, pues eventualmente a cada ciudad, cada entidad federativa tiene elementos que nos hacen creer que una desaparición o que una no localización puedan estar vinculadas a un hecho delictivo, ¿no? Entonces, digamos, se me ocurre quizás en una entidad fronteriza en el que una persona está intentando cruzar hacia los Estados Unidos, y hablamos de una persona no localizada, que no tenemos un indicio para creer que cometieron un delito en su contra. La realidad es que su integridad está en riesgo, ¿no? Entonces, más allá Sí. de hablar o no de puede hacer una o no una ausencia voluntaria, todas las personas tienen el derecho de ser buscadas desde el primer momento. Sí, yo creo que es preferible realizar la búsqueda y decir, ah, ya te encontramos, sí, cierto, te fuiste por tu propia voluntad, a que no la busquemos y al rato, desgraciadamente, pues fue víctima de un delito muy, muy grave, ¿no? A ver, entonces explícanos, Sí, oriéntanos y danos un paseo por la página para que puedan, pues, conocerla, familiarizarse un poco con ella antes de pasar a la siguiente pregunta. claro, y justo en lo que les voy aquí enseñando, justamente creo que ha habido, se ha mediatizado el hecho de las desapariciones en un país como México, en el que el contexto es bastante grave en cuanto a este fenómeno, y muchas veces se llega a criminalizar a la persona que fue, que apareció después, ¿no? Creemos, no, estaba de fiesta, pues qué malo por ella, ¿no? Hizo que se desgastara su familia, entre otras, ¿no? Entonces, creo que hay contextos que por sí mismo justifican el tema de las búsquedas. Y por aquí quisiera hacerles la breve promoción a la institución, a la Comisión Nacional de Búsqueda, que tiene esta página pública en el cual ustedes pueden empezar a contactarlos las 24 horas del día en ese teléfono de guardia desde el extranjero. Aquí lo pueden ver el número de teléfono, y aquí se van reportando algunas personas que se encuentran
como desaparecidas, ¿no? Entonces, aquí en esta parte de hasta arriba nosotros tenemos un botón que nos da la opción de reportar una desaparición. Insisto, ustedes lo pueden hacer por llamada, lo pueden hacer por WhatsApp y lo pueden hacer en esta página, el que es muy sencillo, aceptas términos y condiciones de uso, ingresas y te va a desplegar ahorita un apartado, dos apartados en el que te pregunta si eres una persona servidora pública o si eres una persona particular, ¿no? Y pues aquí, ¿qué es lo que vas a hacer? Te van a pedir información pues muy básica y con la que cuentes de la persona, ¿no? Por ejemplo, el nombre, el apellido, el sexo, el género, la edad, el estado civil, datos con los que cuentes, no es indispensable tenerlos todos, pero en general, ¿qué te van a preguntar? Te van a preguntar como el último lugar en el que tuviste contacto con él, la última forma en la que tuviste contacto con él, cómo iba vestida, si es posible que tengas eh, una ubicación, porque pasa mucho, ¿no? Que si una persona cercana a nosotros nos dice, ¿sabes qué? Voy a estar en el diván jurídico, platicando con Flor, pues ahí te va mi ubicación, ¿no? Por cualquier cosa, ¿no? Y si de pronto dejo de tener contacto con la persona, pues ahí puedes proporcionar el enlace de la última vez que tuviste contacto con ella. Y pues esto es muy, muy sencillo. Así es como tú puedes presentar tu reporte de desaparición y esto se va automáticamente al Registro Nacional de Personas Desaparecidas, que al día de hoy, hace unos minutos lo consulté para poder estar un poco fresco en cuanto a las cifras. Decía que en México existen 111,800 personas desaparecidas y no localizadas. Esto es una de las múltiples herramientas. También puedes ir a la fiscalía, también puedes ir a la comisión de búsqueda de tu ciudad, que en las entidades federativas lo hay, y esas son las formas en las que tú puedes reportar esta desaparición. Oye, aquí en el chat nos está preguntando Jessie Ortega. Yo ya ahorita ya tú lo habías explicado, pero puede ser que ella entró apenitas y no lo escuchó. Nos dice Jessie Ortega, dice, buenas noches, ¿cuáles son los elementos para diferenciar entre personas desaparecidas y personas no localizadas? Es decir, ya ahorita ya no los habías explicado, pero por favor vamos a darle la cortesía a Jessie Ortega para que se lo expliquemos. Claro, muchas gracias, Jesse Ortega. Insisto, dos conceptos que se relacionan mucho, que es el de persona desaparecida y no localizada. Desaparecida es quien su ausencia o el desconocimiento de su paradero está relacionado con un hecho delictivo. Por ejemplo, yo voy saliendo de una disco, estoy saliendo de Mesontle, en Veracruz, y de repente ven a alguien, que llega una camioneta por mí, me suben y yo les digo, no quiero ir con ustedes y me llevan. Eso nos hace creer que yo estoy siendo víctima de un delito, independientemente del delito que sea, que eso le corresponde a la fiscalía. Sabemos que algo anda mal, ¿no? Que algo podría estar ocurriendo, ¿no? Podría ser un secuestro, podría ser una privación de la libertad o podría ser otro delito, ¿no? Mientras que una persona localizada es cuando nosotros no tenemos un indicio, no tenemos algo que nos diga que yo fui víctima de un delito. El último mensaje que yo le mandé a Jesse Ortega fue que iba a ver a una amiga antes de pasar al diván jurídico. Ahí no hay nada que me haga presumir que cometieron un delito en mi contra, pero me encuentro no localizado. Sin embargo, hay que investigar para descartar que esta hipótesis, que podría ser una ausencia voluntaria, y en su caso confirmar que estoy siendo víctima de una desaparición. Entonces, esto es lo interesante, y lo mismo aplican los procedimientos que tenemos en el protocolo homologado de búsqueda, que es detonar una búsqueda inmediata desde el primer momento, y hay muchas formas en las que podemos buscar, que quisiera poder compartirles ahorita en un momento sobre algunas herramientas. Ok, entonces yo creo que entonces vamos a pasar a eso de que qué acciones legales puede emprender una persona que de pronto se encuentra en un problema de desaparición forzada. Ok, pues como les comentaba, lo principal, y creo que la mayoría hemos tenido acercamiento a ese concepto en algún momento, es la de presentar tu denuncia. Creo que
en algún momento hemos escuchado hablar de ello, abogados o no abogados. Insisto, no me gustaría hacer esta diferenciación porque eventualmente, aunque lo seamos, a veces en el momento se nos puede complicar, ¿no? Entonces es presentar una denuncia ante la fiscalía en los estados en los que tengamos fiscalías especializadas en la materia, en desaparición de personas, pues es ante esta instancia, pero también hay una herramienta que se ha utilizado últimamente, que es el amparo buscador. Este amparo buscador es cuando tú presentas una demanda ante un juzgado de distrito, ante un juez federal, en el cual le pides que la justicia de la Unión te proteja porque tu familiar, tu amistad, tu conocido fue víctima de desaparición. Este es otro mecanismo jurídico. ¿Qué otras opciones tenemos? Pues nosotros tenemos la oportunidad de solicitarle actos de investigación a la fiscalía, y cuando esta fiscalía no atiende, podemos solicitarle una audiencia de control de garantías bajo el 258 del Código Nacional de Procedimientos Penales al juez de control, pues porque la fiscalía está siendo omisa. ¿Qué otras acciones legales podemos tomar? Pues presentar una queja ante la Comisión de Derechos Humanos, local o federal. Tenemos la oportunidad de ir a los órganos internos de control cuando pudo haber participado un servidor público, en el que también podemos presentar una queja, o incluso tenemos la oportunidad de llegar a organismos internacionales, dependiendo el caso, dependiendo de las circunstancias, en el cual podemos pedir el apoyo para que se le requiera información al Estado mexicano o al país para que proporcione esta información. Y ya me quisiera ir vinculando, adelantando un poco perdóname por adelantar un poco para que, para que sea más comprensivo. Todo esto legal siempre tiene que mezclarse con las cuestiones no legales. Algunos tips que han funcionado en la práctica cuando desaparece una persona es el rastreo de a través de su cuenta de Google, ¿no? En enero de este año, un grupo de trabajo sobre desapariciones forzadas e involuntarias sacó una convocatoria pública para hacer un informe sobre el uso de las tecnologías de información y comunicación en casos de desaparición de personas. Y lo que justamente nosotros sostenemos es que la herramienta del uso de información de Google es algo muy, muy relevante, porque concentra toda tu información, desde tus intereses, desde las personas con que te relaciones, las rutas que tuviste, los lugares en los cuales estuviste presente, toda esa Sí, las información se encuentra rutas. concentrada en una sola cuenta. Sí. Claro, las rutas, toda tu información. Y eso es muy fácil de sacarlo si tú tienes tu contraseña, ¿no? Entonces, si es una persona con la que tienes mucha confianza y tienes su contraseña, pues puedes llegar a extraer esta información tú como persona, porque digamos con la autoridad hay otras reglas, pero como persona puedes extraer toda esta información y fácilmente pudiste ya haber tenido los datos del último lugar donde la persona se encontró. Otra práctica que puedes hacer es pedirle que se obtengan los datos conservados, ese término técnico, pero lo que es la sábana de llamadas de una persona, ¿no? Que te ayudan a obtener una localización, pero que algún tip, algunas compañías telefónicas te permiten no tener que llegar con el Ministerio Público y hacer esta solicitud que es procedimental, y tú puedes obtener registros de tus llamadas y de tus mensajes cuando eres el titular de la línea. Por ejemplo, se me ocurre si desaparece tu hija, hijo, al cual tú le compras un teléfono, pero está tu nombre y tú le pagas el plan y tienes acceso a eso, podrías acudir con la compañía y esa te lo puede dar, si en los mismos porque eres el titular del teléfono, sin los formalismos que requiere ir ante el Ministerio Público. Insisto, estos son algunos tips que pueden ser un poco complicados, porque también a veces meterte en la privacidad de una persona puede ser muy complicado, ¿no? Y bueno, es algo que se sigue desarrollando, ¿no? Sí, dijéramos Otros, ajá, claro. no, No, te escucho, adelante. recapitulando, por ejemplo, de lo de Google, por ejemplo, yo sí lo tengo activado, obviamente para ese tipo de cuestiones, igual, por ejemplo, tengo por correo electrónico, le envié a mis hijos las contraseñas para que en caso de que yo no pueda ser localizada, ellos puedan ingresar a mi celular. También, por ejemplo, cuando viajo, enciendo, ya ves que el WhatsApp tiene también el seguimiento en tiempo real.
o tú puedes estar mandando también tu ubicación y te aparece exactamente el mapa en el lugar donde estás. Entonces, efectivamente la tecnología pues es súper importante y también mucha gente se queja o dice que invade tu privacidad porque sabe exactamente el punto donde estás, pero viéndolo ya también desde la otra perspectiva de que una persona pueda desaparecer y en base a esa tecnología tú puedas establecer el último lugar en el que prende su ubicación en el teléfono, pues yo creo que vale oro, ¿no? Entonces, yo creo que sí es bastante importante de que pues utilicemos esas herramientas para poder nosotros pues estar ubicados. También, por ejemplo, los iPhone tiene igual una aplicación que es para saber exactamente dónde estás. Por ejemplo, yo la tengo con mi hijo, ambos podemos ver dónde está cada uno y me acuerdo que una vez estaba yo en el juzgado, fui a un centro de justicia y olvidé el celular, si olvidé el iPhone en casa o no me acuerdo si en el trabajo, no me acuerdo dónde lo olvidé y de inmediato, pues preocupado, ¿no? De que el teléfono marcaba en un lado y dónde estaba, ¿no? Porque yo no le contestaba. Entonces, ese tipo de aplicaciones también son buenas. O, por ejemplo, luego los coches le puedes poner el GPS y también te dice exactamente dónde estás. Entonces, pues sí, hay que pues hacernos amigos de estas tecnologías porque finalmente nos pueden dar pues un resultado importante en este tipo de conductas. Y con referencia a lo que platicabas de la sábana de llamadas, en la práctica ya me tocó que un familiar de una persona desaparecida, pues acudió a Telcel y pidió la sábana de llamadas de su hijo y Telcel la verdad se portó pues bien porque le dio casi de inmediato la sábana de llamadas, nos las llevó y obviamente cuando todo es muy próximo pues hay una gran diferencia para poder avanzar en este tipo de delitos. Y ahora quisiera pasar ya que tenemos esta base de lo que tiene que hacer el ciudadano, pues yo creo que no hay que olvidarnos ahora de lo que tiene que hacer un servidor público. Vamos a ser parejos, ¿no? Entonces, si yo soy una servidora pública, si yo soy un ministerio público, que también retomando ahorita algo que decías de que puede acudir a cualquier ministerio público, es decir, sí hay agencias especializadas, pero si tú tienes una cercana a tu domicilio y esa es la primera que tú dices y quieres ir, yo creo que no tienes que ser especializado, es decir, el Ministerio Público de por sí tiene la obligación de recibir cualquier denuncia y de desaparición forzada, pues yo creo que aún mejor, pero a ver, platícanos con referencia de que el servidor público, ¿qué es lo que tiene que conocer de una desaparición? Ok, bueno, primero haría una pregunta general. ¿Quiénes están obligados a ayudar a que una persona sea localizada? La respuesta es todas las autoridades, todas, todas, todas. Así como aplica con los derechos humanos, quienes están obligados a respetar, proteger, garantizar y promover los derechos humanos, aplica la misma regla a todas las autoridades. Pero esto va a Sí, cambiar a primero mayor. constitucional. Uh -huh. Claro, primero constitucional. Esto va a cambiar dependiendo de cuál sea la naturaleza de cada autoridad. Hay autoridades que se crearon específicamente para eso, como una política pública, como son las comisiones de búsqueda, las locales y la nacional, y hay autoridades que son encargadas de hacer una investigación de delitos, como hay autoridades que se encargan de la difusión, como hay autoridades que tienen datos de la persona. Entonces, el protocolo que dirige esta cuestión de las búsquedas, pues establece diferentes tipos de autoridades, que son las autoridades primarias, autoridades difusoras, autoridades que proporcionan información, y bueno, ¿qué obligaciones tienen? Y lo quisiera dividir en dos, ¿no? Las que tienen la búsqueda directa y las que no. Las que sí tienen esta obligación directa, que son las comisiones, y la fiscalía, pues, ¿qué es lo que tienen que hacer primero? Informarte de tus derechos, recibirte tu denuncia o recibirte tu reporte de búsqueda, que
que es el primer contacto que le estoy dando. Incluso cuando tienen conocimiento por una red social, si lo ven en Facebook, si lo ven en Twitter, si lo ven en el periódico que una persona desapareció, desde ese momento tienen la obligación de iniciar su reporte o su expediente para darle seguimiento a la desaparición. Entonces, esa es la primera obligación. La segunda, entre otras, estoy resumiendo, pues es la de detonar acciones que, que ayuden a conservar información que se pueda perder, ¿no? Yo como Ministerio Público algo que debería hacer es, desde el primer momento, ubicar las cámaras de seguridad cercanas al lugar al que desapareció la persona, públicas o privadas, y en caso de que sean privadas, de inmediato girar un oficio a la persona titular de esa cámara para pedirle que resguarde esa cámara hasta en tanto yo tenga las condiciones para pedir que nos dé el video, ¿no? ¿Qué otras acciones tengo? Pues de inmediato detonar la búsqueda inmediata, que es verificar en hospitales, en centros de detención, en centros de reinserción social, en múltiples lugares, si tienen algún tipo de reporte de la desaparición. ¿Qué otras acciones pueden hacer? Pues pedir, instalar arcos carreteros. ¿Qué son los arcos carreteros? Es cuando tú le pides, por Mm. ejemplo, a una autoridad federal o local que en cierto tránsito, en un espacio, pues puedan vigilar que pueda pasar o no un vehículo con ciertas características de, por ejemplo, de la persona desaparecida, o si el ejemplo que yo les ponía, me detuvieron afuera de Mesontla y me llevaron en una camioneta, pues que esa camioneta la puedan buscar, pues para llegar a la localización. Entonces, es muy importante que preserven todo aquello que pueda desaparecer, por el paso del tiempo, como videos, o que pueda implicar que una persona sea movida de un lugar a otro. Sí, a mí me Claro. queda claro, por ejemplo, de que eh, ya sean cámaras particulares o sean cámaras gubernamentales, normalmente tienen a veces un tiempo de vida el video porque luego se sobrescribe en él, a veces 7 días. Por ejemplo, los Oxxos tienen 7 días, los bancos me parece que también 7 o máximo 14 días. Son pocos los equipos de video grabación que tienen más tiempo de vida sus videos y por lo tanto es importante de que pues esa información se extraiga de inmediato. Igual ya ves que las casetas, igual ya ves que tienen cámara y marcan directamente a la placa del vehículo y también se puede ver luego el conductor. Antes de continuar, quisiera, que está muy participativo nuestro chat el día de hoy. Nos platica o nos comenta Klaus Sosa que cuál es la importancia del análisis de contexto en los casos de desaparición forzada y también nos dice o nos pregunta C. Marten cómo actuar en aquellas desapariciones que no se denuncian inmediatamente después y transcurre pues un lapso de tiempo pues bastante yo creo que grande desde que ocurrieron los hechos. Tú nos dices a ver con cuál empezamos. Las dos preguntas, para ser sincero, me encantan. Me parece que son ya Mira, aquí bastante. está. Ah, mira, le pongo Ay, es que estoy de novedosa con esta aplicación, entonces le di clic en el chat y mira, aparece ya la pregunta, es yo que la ando leyendo. Entonces, mira, si quieres empezamos con la primera que leí, que es el análisis de contexto, y ya ahorita seguimos con lo que nos pregunta C. Marten. Ok, buenísimo. Primero por el análisis de contexto. Este análisis de contexto es un instrumento que incluso es reconocido en el protocolo homologado. ¿Cuál es su importancia? Que ayuda a recopilar información relacionada con el hecho de desaparecedor, pero también con todas las circunstancias que ocurrían alrededor de esa desaparición en un momento específico. No hay una fórmula única en la cual diga cómo se tiene que hacer un análisis de contexto. No hay algo que te diga
tiene que llevar A, B y C, pero lo que sí es que tiene que integrar información, toda la información disponible, tanto de fuentes gubernamentales como de fuentes no gubernamentales. Por ejemplo, se me ocurre si nos encontramos en la Ciudad de México y de repente encontramos que existen 5 reportes o 10 reportes o 15 reportes en el Ajusco de personas desaparecidas, eso ya nos habla de un contexto en el cual están ocurriendo estos hechos, ¿no? O si hablamos de lo que les platicaba de la Guerra Sucia, ¿no? De este periodo histórico en México, pues también es muy, muy importante. ¿Para qué sirve? ¿Cuál es la importancia entonces del análisis de contexto? Pues es una herramienta maravillosa que nos permite poder generar hipótesis de la desaparición o hipótesis de la localización, o ayuda a comprender todo lo que marcaba. Hay una publicación muy buena, no es que le esté haciendo promoción, pero hay una publicación muy buena de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos con una organización de ideas en la que habla acerca de la importancia de análisis de contexto, y ellos traen una recapitulación de cómo se introdujo en la jurisprudencia de la Corte Interamericana, que sirve para ayudar incluso hasta las reparaciones del daño, ayuda para la localización de las personas, para establecer múltiples circunstancias, ¿no? Entonces, ¿cuál es a mi consideración la principal importancia en los casos de desaparición? Pues conocer qué es lo que rodeaba, ¿no? Poder llegar a deducciones lógicas que nos ayudan a crear escenarios de localización, hipótesis de desaparición, y que con base en ello las comisiones de búsqueda o las fiscalías puedan generar nuevas líneas de investigación o puedan generar nuevas acciones de búsqueda que nos ayudan a descartar pues un posible escenario, ¿no? Que, por ejemplo, el hecho de que a mí me hayan desaparecido en la disco en Mesontla, en Veracruz, puede haber múltiples razones, ¿no? Entonces, si nosotros lo vemos aislado, pues quizás vamos a entender que a Francisco se lo llevaron, pero si después entendemos que se estaban llevando a jóvenes de 20 a 30 años, bueno, no, ya no sé si sean jóvenes, si seamos jóvenes, pero en la misma ciudad, Chamacones, unos cada cierto bebés. tiempo, unos bebés. Entonces, esa sería la importancia, que nos ayude a entender esto bajo un contexto y no como un caso individual, porque el contexto para mí lo es todo en una desaparición, Claro. sobre todo en un contexto mexicano, en el cual tenemos, como les decía hace un rato, 111,860 personas desaparecidas. Eso es un número aterrador, ¿eh? Sí, la verdad es un número aterrador. Pues muchas gracias. Espero que le haya quedado claro a Clau y que también haya servido a los demás que nos acompañan. Ahora vamos a ver a C. Martén, que ella tiene la duda y la verdad es una también muy buena pregunta de cómo actuar, y yo creo que aquí sería bueno que nos dijeras tanto cómo actuar el familiar o la persona a la cual se le desapareció esa persona y que pasó mucho tiempo y que pues de pronto dice, bueno, ahora sí quiero denunciar, pero ya pasaron, no sé, 2, 3 años, porque si estamos hablando de que lo idóneo sería denunciar inmediatamente, de que te enteras de que la persona no puede ser localizada, entonces, ¿qué hacer cuando ya tiene pues 1 año, 2 años? Ir, ¿cómo le tendríamos que hacer? También es una buenísima pregunta, y creo que ayuda a las personas que no tenemos tanta cercanía o que pudiéramos no tenerla, pues a tener una idea y no hacernos pensar que porque no lo hicimos en el momento ya no lo podemos hacer. Existen 4 tipos de búsqueda. La primera es la búsqueda inmediata, la segunda es la búsqueda individualizada, la tercera es la búsqueda por patrones y la cuarta es la búsqueda generalizada. ¿Qué quiere decir esto? Que no solamente vamos a buscar de una forma, sino que lo vamos a buscar de estas 4 maneras. Toda la autoridad que conoce de una desaparición tiene la obligación de denunciarlo inmediatamente a la fiscalía. Si es la fiscalía, pues iniciar su investigación, elevarla después a una carpeta de investigación. En el caso de la comisión, levantar su reporte de búsqueda. Suponiendo que no pasó, suponiendo que no detonaron la búsqueda inmediata que yo les contaba, que era hacer solicitudes de información a las autoridades, hacer pues todas las diligencias básicas inmediatas, el protocolo
que nos da estos lineamientos, establece que en aquellos casos en los que haya pasado un año y que no se haya detonado la búsqueda inmediata, precisamente por el paso del tiempo, que ya no lo es inmediata porque ya pasó mucho tiempo de la desaparición, pues seguimos teniendo estas tres formas de buscar a la persona, que es la búsqueda individualizada, la búsqueda generalizada y la búsqueda por patrones. Entonces, no quiere decir que si ya pasó el tiempo, que ya perdimos, digamos, registros telefónicos de sábanas de llamadas, de los datos conservados, si ya perdimos cámaras, si ya perdimos muchas cosas, no quiere decir que ya todo está perdido, sino que nosotros podemos llegarnos a otras herramientas, como les comentaba, ¿no? El análisis de contexto del que hemos platicado hace un momento, entre otros, ¿no? Por ejemplo, hablemos de la búsqueda por patrones. Nosotros reconocemos dos tipos de patrones, que son los casos que ocurrieron en el contexto de terrorismo contra insurgente en el Estado mexicano, que es la Guerra Sucia, y los patrones de personas migrantes. ¿Por qué Ujú. es que tenemos estos dos patrones? ¿Por qué? Porque existen muchísimos casos en los cuales las personas desaparecieron. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Ver si se enmarca en uno de estos dos, en estas dos hipótesis, ¿no? Que fue en una búsqueda, en una persona migrante o una persona que ocurrió en esa época que fue hace muchos años. Pero también supongamos que no fue hace muchos años en ese contexto de guerra sucia, pero sí ya ocurrió hace 10 años o hace 15 años, pues bueno, también tenemos otras herramientas como la asociación de casos, que es ver que otros casos tienen las características similares y poder llevarnos a creer que la persona, su paradero tiene la misma suerte que otros casos que ocurrieron igual, ¿no? Por ejemplo, ver si hay personas que desaparecieron en el mismo contexto y aparecieron, pues eso nos podría llegar a deducir que esta persona pudo haber estado en esta misma situación, ¿no? Y también tenemos la búsqueda generalizada. Como lo decía, tenemos 111,000 personas no localizadas o desaparecidas, pues imagínense buscar a 111,000 personas de manera individualizada cuando ya les comenté que hay muchos patrones como la delincuencia organizada, como contextos de violencia, como la trata de personas, entre otros contextos, pues bueno, esta búsqueda generalizada es cuando se hace de manera, pues no quisiera decir masiva, pero sí donde se utilizan muchos casos para irlos buscando, ¿no? Por ejemplo, escenarios forenses, si en los cuales puedes encontrar algo, una disculpa si alguna persona es sensible, si de repente me meto a estos temas, algún escenario forense en el cual encontraste cuerpos calcinados o si tú encontraste cuerpos o huesos, restos óseos, etcétera, pues bueno, esa búsqueda la podemos efectuar, ¿no? O qué otro tipo de búsquedas generalizadas pueden ser quizás campañas de difusión masiva, todo lo que no indique que vamos a buscar una desaparición de forma aislada, todo eso es búsqueda generalizada y son los tipos de búsqueda que nosotros podemos implementar. Entonces, insisto, el hecho de que no se haya hecho inmediatamente no quiere decir que ya todo esté perdido, sino que tenemos otras herramientas y otros tipos de búsquedas que se tienen que hacer y claro, la obligación ahí está de buscarla y de investigar su desaparición desde el momento en que se tiene la denuncia, no, aunque hayan pasado 10, 15 años. Claro, esto hace que el escenario sea más complejo, pero no implica que la obligación se desaparezca. Sí, no, es decir, la autoridad tiene la obligación, no importa que hayan pasado 5 años, 2 años, 10 años, es decir, tiene que hacer solamente que, como dices, aquí cambia un poco el protocolo de que pues no se va a hacer ya una búsqueda como si fuera de que acaba de desaparecer a que ya sea una búsqueda, por ejemplo, aquí sí ameritaría entonces primero iniciar con el análisis de contexto para tener verdaderamente pues una línea más certera de investigación. Y tengo que el chat anda bastante activo. Tenemos también aquí a Mayer Diciembre Sergio que nos pregunta, dice, ¿cómo podemos apoyar a las víctimas nosotros como servidores públicos en la búsqueda de su familiar afectado sin caer en la violación de la ley? Ok, también esa es una pregunta muy interesante, pero también muy genérica y que va a depender, claro, desde la trinchera en que estemos. Entonces, Sí. quiero entender que como servidor pública nos referimos a las autoridades primarias de búsqueda e investigación. Entonces, todo esto se tiene que hacer bajo ciertos principios y me gustaría resaltar dos, que es el de enfoque diferenciado y el de enfoque de derechos humanos. Estos dos principios
principios me parecen fundamentales para dar una atención o para apoyar a las víctimas sin revictimizarlas, por así decirlo, sin hacer una victimización secundaria, que es el término correcto, y sin violar la ley, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues apegarnos a los protocolos, primero, para no violar la ley, apegarnos a la ley general, lo que nos pide, las acciones inmediatas y subsecuentes, pero sobre todo el enfoque y este principio que no te da unas reglas básicas, pero que lo debemos conocer todos los servidores públicos, ¿no? Identificar cuáles son las circunstancias particulares en el caso para ver qué tipo de necesidades tiene. Por ejemplo, se trata de una persona con algún tipo de discapacidad, se trata de una persona que tiene un tema de riesgo por el tema del género, por su edad, por su orientación sexual, todo ello es necesario que lo identifiquemos y que demos un enfoque especializado y diferenciada dependiendo de quién sea, ¿no? No es lo mismo que nosotros demos una atención, ¿no? A una persona que de la comunidad LGBT que desaparecieron a su pareja, a que lo hagamos con una madre que tiene desaparecido a su hijo menor de edad, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es identificar esas circunstancias y ver si se intersectan con otras. Es decir, si en un mismo caso pueden haber diferentes circunstancias que ponen en riesgo a la persona y con base en ello dar esta atención, ¿no? ¿Qué tips hay? Pues bueno, siempre a medida de las posibilidades, que se encuentre presente una persona profesional de la salud, psicóloga, psiquiatra, para dar la contención y pues sobre todo el hecho de utilizar un lenguaje siempre apropiado a los derechos humanos, ¿no? Y pues bueno, creo que estos son como que las básicas, simplemente apéguense al principio de enfoque diferenciado, enfoque de derechos humanos, vean qué circunstancias particulares hay, qué necesidades tiene y hagamos la canalización, no hagamos como servidores públicos, también he sido servidor público, de decir, no es mío, no es mi chamba, yo ya hice lo que tenía que hacer y ahí muere, ¿no? Hay que hacer redes de vinculación y decir, ¿sabes qué? Esto ya no es mi competencia, pero yo sé a quién le toca y te voy a canalizar con la comisión de víctimas y te voy a canalizar con la comisión de búsqueda y te voy a decir cómo llegar, no dejar a la persona a su suerte, a que solita busque cómo hacerle, ¿no? Es algo que no nos cuesta mucho tiempo, que no nos va, es parte de nuestros conocimientos y de nuestras funciones y créanme que para las víctimas va a ser una enorme diferencia. Sí, yo creo que el que tengamos empatía y que tengamos sensibilidad para con la víctima, para no revictimizarla, yo creo que lo principal y va a ser bastante valioso, aunque no lo veamos de esa perspectiva. A veces creemos que hacer y moverse y todo es importante y sí lo es, pero yo creo que lo principal es el buen trato hacia la persona que en ese momento está sufriendo el evento, porque pues está muy vulnerable y lo que quiere es atención, ¿no? Es decir, una buena atención. Yo creo que entonces esto va de la mano, es decir, esta pregunta de Sergio nos da pie a esto de como servidor público, ¿dónde puedo ver mis obligaciones? Ok, buenísimo. Pues insisto en el tema de que depende de qué trinchera estemos hablando. Eh, Siempre ver a nuestra normativa. Por ejemplo, si me ocurre a alguien de la Secretaría de Gobernación, pues el reglamento interior de la Secretaría de Gobernación o la ley orgánica del poder en el que trabajes, en el poder ejecutivo, en el legislativo, en el judicial, vienen como que reglas básicas, pero esto se tiene que complementar con lo que dice la Constitución, con lo que dice la ley de víctimas, con lo que dice la ley general de desaparición, con lo que dice el protocolo homologado, ¿no? Entonces, si somos autoridades no primarias, pues tenemos la facilidad de que generalmente vamos a actuar bajo lo que nos pidan las otras autoridades. Entonces, pues, ¿qué dice el protocolo homologado? ¿Qué dice la ley general? Pues bueno, que nosotros vamos a reportarlo si tenemos conocimiento y a partir de ahí, pues vamos a seguir con lo que nos pidan. Pero por el contrario, como fiscalía, como autoridades primarias, pues tenemos que sabernos al pie de la letra el protocolo homologado, nos tenemos que saber qué dice la ley y en el ámbito internacional hay unos principios que son muy buenos, muy digeribles y que tienen incluso hasta dibujitos muy padres, que son los principios rectores de Naciones Unidas para la búsqueda de personas desaparecidas. Entonces, creo que eso
es un primer instrumento que pudiesen revisar para conocer algunas obligaciones que, si bien es cierto, no están a nivel nacional y que no hay algo que te diga, esto lo tienes que seguir al pie de la letra, son un gran parámetro para entender tus demás obligaciones que vienen en el protocolo, porque si comparamos estos principios que son chiquitos con el protocolo homologado de búsqueda y el protocolo adicional para la búsqueda de niños y adolescentes, pues bueno, ya nos va a facilitar, ¿no? Y Y obligaciones oye, específicas, pues hay un no está en montón y depende línea. del caso. Ujú. Oye, ¿y no está en línea ese protocolo que dices, para que nos regalaras el enlace? Es decir, si quieres, muéstranoslos en pantalla y ahorita nos regalas el enlace para que lo compartamos ahorita en el chat. Si se puede, el de los dibujitos estaría genial. Luego la ONU sí publica ese tipo de cuadernitos que son útiles para regalarlos y aprovechamos ahorita y en lo que lo buscas, nos está preguntando Lucero Ivette González Reyes, dice, cuando se ha denunciado una desaparición y los familiares ya no regresan, esto con la finalidad de confirmar si su familiar continúa en calidad de desaparecido a través de la Comisión Estatal o Nacional de Búsqueda, ¿es lo más idóneo para localizarla? Creo que no entendí bien la pregunta, pero no sé si la pregunta es que si una persona denuncia la desaparición y después ya no regresa, se desaparece de la búsqueda, de la investigación, y quieren saber que si ya se localizó, ¿cómo podemos hacerlo? No sé si comprendí bien la pregunta, no sé Mira, si me la puede repetir. mira, de lo que le entendí, Sir, voy a tratar de verle, decir, si tú tienes un problema de desaparición de un familiar, Sir, porque tú ya lo buscaste y no regresa, pero tú quieres confirmar si efectivamente está desaparecida, es decir, porque ya sabes que uno normalmente siempre lo considera no localizado, ¿no? Es decir, no lo puedo hallar, y como él vive a veces en otra ciudad, dices, pues puede ser que no me contestó el teléfono, porque debe estar ocupado, ¿no? Entonces, yo creo que aquí la duda es de que no estoy muy segura de que desapareció la persona, pero si de verdad quiero comenzar a buscarla, lo que entiendo es de que quiere saber si es idóneo la Comisión Estatal o la Comisión Nacional de Búsqueda, es decir, como que por cuál autoridad irse para poder iniciar la búsqueda de ese familiar. Ok, ya me queda más claro. Sí, en México es uno de los pocos países, por no decir el único, en el que se separa la búsqueda de la investigación. Eh, es algo que tiene que quedar bastante claro. Este, por lo que, si bien es cierto, se reconoce que estas dos están vinculadas y que son indispensables una de la otra para lograr la localización de la persona, lo menos cierto es que tú tienes el derecho como víctima indirecta, como familiar, de si quieres desaparecer de la investigación, pues no hacerlo. Y la autoridad aún así tiene que continuar con la investigación a pesar de que tú ya no estés acudiendo porque es una violación grave. Ahora bien, ¿qué pasa si tú quieres seguir con la comisión de búsqueda y ya no con la fiscalía? Lo puedes hacer. Y todo va a depender de la autoridad con la que tú hayas denunciado. Sí, perdón, que tú hayas presentado tu reporte de búsqueda. Entonces, si tú lo presentaste con la comisión local, será la comisión local, por ejemplo, Veracruz, Ciudad de México, Tamaulipas, el estado que sea, y si lo presentaste en la nacional, tendrá que ser pues esta autoridad. Pero ¿qué es lo que pasa aquí? Que sigue la misma regla que con los delitos. Hay delitos que se investigan en el foro local y hay delitos que se investigan en lo federal. Regla muy básica, principal, entre otras, es que si está involucrado un servidor público federal, pues será un tema federal, y si es un servidor público local, será local, pero generalmente siempre acudimos a las que nos tiene mayor cercanía, sobre todo en los estados, ¿no? Pues, ¿qué es más fácil? Que yo acuda quizás a veces a la Ciudad de México, cuando desconocemos todas estas herramientas de las que les he platicado, o vamos aquí a la que ya conocemos, que está en el centro de la ciudad de Jalapa, por un ejemplo, una entidad federativa, pues generalmente lo hacemos con esta local, que ya después se puede ver si se va a investigar federal, local, pero generalmente es más accesible acudir a esta comisión, y con ella se puede dar el seguimiento de si fue localizado.
Pues vamos a poner en pantalla se llaman principios rectores para la búsqueda de personas. A ver, platícanos Sí, un este es poquito. claro, este es un instrumento, digamos, no vinculante. Si hay personas no abogadas, quiere decir que no es obligatorio como tal, pero sí es una guía muy importante de qué es lo que debemos hacer o no en cuanto a una búsqueda. Y esta es la versión ilustrada que sacó Naciones Unidas y que lo pueden compartir y es accesible pues, para las personas, ¿no? Que te habla de que tiene que hacerse toda la búsqueda bajo presunción de vida. Ahí recordando la pregunta que hacía la colega C. Martén, gran amiga, por cierto, a quien le mando un enorme saludo. Muchas veces creemos que si ya pasaron 15 años, pues lo tenemos que presumir que la persona ya murió, ¿no? Cuando en realidad es que no lo debemos hacer así, ¿no? Siempre tenemos que ir con presunción de vida, salvo que, por ejemplo, un instrumento como el análisis de contexto te ayuda a presumir que la persona ya pudo haber fallecido. Que se debe respetar la dignidad humana, que debe ser mediante una política pública, debe tener un enfoque diferencial de lo que se comentaba, debe respetar el derecho a la participación, es decir, los familiares tienen derecho a acudir a las búsquedas o aportar a información, contrario a lo que anteriormente se creía que la autoridad lo hacía todo y que nada más te debían decir, ¿no? Y que muchas veces no te contaban, ¿no? Y bueno, estos, entre otros, ¿no? Que son los principios básicos que se ven traducidos también y son retomados ahí en el protocolo homologado de búsqueda. Y pues prácticamente es la misma información, pero con responsabilidades más específicas. Sí, Y no más sé detallado. si sí, y ahora me quisiera pasar rápidamente, creo que ya he comido bastante tiempo, a estos Es que está muy principios, a interesante este. y el chat está muy participativo. Ahorita tenemos otra pregunta. Yo creo que vale la pena terminar ahorita de responder las preguntas y si no, pues pasarlo a una segunda parte, porque todavía tenemos varias pues preguntas más que contestar, pero yo creo que más vale pues calidad que cantidad y lo podemos dividir en parte 2, porque nos está preguntando ahora, antes de que entres a lo que nos ibas a indicar y además también les compartí el enlace de estos principios rectores en el formato digital para que ustedes lo tengan y pues igual lo compartan, igual lo voy a postear en Facebook para que también cualquiera lo pueda bajar. Tenemos aquí la pregunta de May Sariñana que nos pregunta y de que la identificación de una persona forma parte de la búsqueda. Sí, grandísima pregunta. Y la verdad es que estoy encantado con este espacio. Creo que me voy soltando más, conociendo un poco a la audiencia. Ojalá que algún día podamos volver a platicar sobre el tema. Me apasiona mucho. La grandísima pregunta de también otro gran colega, amigo, también un gran saludo. Si la identificación forma parte de la búsqueda, claro que es parte de la búsqueda y se encuentra reconocido también en este protocolo homologado. Y bueno, hay diversas formas en las cuales podemos llegar a identificar a una persona. Tristemente tengo que decir esto. México tiene una gran crisis de identificación de personas. ¿Qué quiere decir esto? Que muchas personas han fallecido, han sido asesinadas de un trato de mezclar el lenguaje jurídico con el no jurídico, así que si hay alguien un poco más purista del lenguaje, una disculpa, trato de hacerlo ameno. Ya, Hay ya personas que han sido conocen mi canal, amenazadas. de que todo Ay, qué es bueno. bastante relax. Yo no soy de las que habla así como que muy jurídico. Luego igual a mí me da pena cuando estoy así ante mucha gente muy conocedora, muy acá de que dice las cosas muy formalistas. Yo soy como que más relax porque lo importante sobre todo es de que pues el mensaje de todo este conocimiento llegue, como decíamos al principio, tanto a abogados como no abogados, sino que sea, porque es un tema relevante y trascendente que pues le debe de quedar claro a todas las personas. Sí, A todas. continúa Francisco.
Sí, claro. Entonces, la identificación es parte de los procesos de búsqueda, y les decía que en México tenemos una crisis en la que hay muchas personas que fallecieron, pero no han logrado ser identificadas, por múltiples razones, porque no había la tecnología, porque fue complicado poder acceder digamos, para hacer confrontas de perfiles genéticos, entre otras, ¿no? Por ejemplo, hoy justamente estaba aprendiendo un poco de técnica de toma de perfiles genéticos a través de las muestras mitocondriales, que es algo que yo apenas descubrí hasta el día de hoy. Pero todo esto va evolucionando, ¿no? Pero a lo que quería llegar es que efectivamente la identificación es una parte muy interesante porque nosotros vamos a dejar de buscar a la persona hasta que logremos llegar con su paradero, su suerte, e incluso hasta la entrega digna, porque así se reconoce el concepto, entrega digna de los restos de una persona. Entonces no importa que la hayas localizado, perdón la expresión, quizás en una carretera, en una fosa clandestina, en un lugar de incineración, bajo la forma en la que tú la hayas encontrado, es necesario que se haga una entrega digna con respeto a los derechos humanos de los familiares. Y esto quiere decir que no va a violar sus derechos humanos, que vas a garantizar una adecuada atención psicosocial, y concluye diciendo que entonces la búsqueda es desde el momento en que se inicia el reporte, se detona la búsqueda inmediata, salvo en los casos en los que no se puede, y hasta el momento en que tú logras la identificación en escenarios forenses, en el que la persona ya falleció, y hasta que se le entrega a la persona a sus familiares. Esa sería la respuesta. Pues muchas gracias, May, de participar, en el chat. ¿Qué nos querías, compartir, ahorita que estaba antes de esta pregunta del chat? Sí, solamente por aquí compartir el protocolo de homologado de búsqueda, que para las personas que se dedican a esto, pues no lo requieren porque pues, son personas súper conocedoras, y para las personas que quizás no tienen la cercanía o no trabajan en ello, pues no está de más que puedan acercarse a él, en el cual pues se toma en cuenta pues diversos apartados en los que aparece los tipos de búsqueda de los que les platicaba, la inmediata, la individualizada, la por patrones y la generalizada, que viene también qué tipo de autoridades tenemos, que son las informadoras, difusoras, transmisoras, las autoridades primarias, que son estos conceptos de los que les he venido a platicar. Aquí hablamos de qué pasa cuando localizamos a una persona, cómo buscamos a un familiar, cómo se hace el cotejo de los registros, el monitoreo, hasta la identificación forense, que aquí viene, cómo se sigan las determinaciones de organismos internacionales, etcétera. Todo lo que tiene que ver con la búsqueda de las personas está aquí, y entre otros instrumentos como la reciente publicación de los lineamientos del mecanismo de apoyo exterior, que ya es igual un poco más práctico y más técnico, que es un mecanismo que se ha creado para crear una red, por así decirlo, en el que las personas dedicadas al servicio exterior ayuden a la localización de las personas cuando se encuentran en el extranjero, de personas mexicanas. Y también en su caso de personas extranjeras que estén en territorio mexicano, entre otros muchos instrumentos de los cuales pudiésemos hablar toda la noche, pero bueno, no es el objetivo. ¿Cómo me dijiste que se llama para buscarlo ahorita y compartir en el chat el link? ¿Acuerdo de qué? Lo que les acabo de mostrar. Lo Ajá. que les acabo de mostrar es el acuerdo de publicación del protocolo homologado para la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas. Protocolo homologado Para la búsqueda, de ajá, para para la búsqueda la búsqueda. de personas desaparecidas y no localizadas. ¿Es de 6 de octubre del 20? Sí, Protocolo homologado para la me búsqueda de parece que por personas ahí y tuvo no una reforma, pero deslocalizadas, es ese. el cual dice se anexa al presente acuerdo de forma íntegra. Ok. Sí, para que le compartamos al chat, para que quien guste, pues adentrarse un poco en él, pues, pues lo pueda a bajar fácilmente o lo pueda acceder, fácilmente. Pues tenemos
Pues una siguiente pregunta que viene, pues enlazada ahorita lo manifestabas al hablar un poco del protocolo, de qué tipos de búsqueda existen, aunque sea a grosso modo, pero para tener una idea general. Claro, digo, no sé hasta qué hora tengamos, si no quisiera cansar a la audiencia, pero bueno, queda grabado para quien después lo quiera ver. 4 tipos de Claro. búsqueda: búsqueda inmediata, que desde el momento del conocimiento, perdón, que tengas de la desaparición, y que se despliegan todas las acciones con su nombre inmediatas. De ahí sigue la búsqueda individualizada, es cuando se hace una acción tendiente a la localización de una sola persona y que todos los indicios son de un expediente de investigación, de un expediente de búsqueda. Esa es la búsqueda individualizada. Tenemos la búsqueda por patrones, que les comentaba, que es cuando existe muchos casos con las mismas naturalezas, que nosotros reconocemos dos, que es el caso del terrorismo de la época de la Guerra Fría y el tema de los migrantes, personas migrantes desaparecidas, pero con independencia de la asociación de casos. Y finalmente tenemos la búsqueda generalizada, en la cual se utilizan estrategias para la localización de muchas personas a través de las mismas acciones, que no necesariamente vamos a buscar a Francisco Toscano, sino que en la misma búsqueda vamos a buscar a Francisco, a Blanca, a May, a muchas personas. Esos son los tipos de búsqueda. Fíjate que ahorita que estás diciendo, vi una noticia hace rato de que desaparecieron otra vez migrantes por Matehuala, San Luis Potosí, que era una zona que no se escuchaba tanto este tipo de problemática de desaparición de personas, y mira que ahorita pues ya es la segunda vez de que sale en prensa de que otra vez volvieron a pues primero se habla de secuestro, ¿no? Porque los privan de Ujú. la libertad para que ellos pidan dinero a los familiares, pero pues ya ahorita están en modo los están manejando como no localizados, y esperemos que pues sí aparezcan, ¿no? De que no, pues no nos quedemos con la posibilidad de que sean ya desaparecidos, ¿no? Sino que sean no localizados. Este, y ahora, ¿qué tipo de acciones se pueden hacer por ejemplo, en el tipo de búsqueda inmediata? Perfecto. Me parece que ya estamos llegando a una recompilación con estas preguntas de lo que hemos Sí, 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 ido ya nos tratando falta poco a poquito, poco. ¿eh? Parecía que faltaba mucho, Sí, sí, pero no creo sí. que no tanto. Pero muy, muy interesante. Algún dato que se me estaba pasando es que para hablar de persona desaparecida, en aquellos casos en los cuales ya pasó mucho tiempo, que tiene más de un año de la desaparición y que no se detonó la búsqueda inmediata, se presume por sí mismo que la persona fue víctima de una desaparición, que es una persona desaparecida, y ya no es una persona localizada cuando ha pasado más de un año de la desaparición, con independencia de que yo sepa o no sepa de algo que me haga creer que fue víctima de un delito. ¿Y qué tipo de acciones inmediatas tenía? Pues recapitulo, cuando somos personas no autoridades, pues podemos apoyar, si tenemos el número de teléfono de la persona desaparecida, si tenemos datos de identificación de la persona, haciendo el reporte, son acciones que podemos hacer, haciendo el reporte de la desaparición, y cuestiones, no por darle la responsabilidad a la persona, pero si tú tienes la posibilidad de ir a hacer un rastreo al lugar y no es peligroso y no te pones en riesgo, podrías identificar cámaras de seguridad para que tú vayas y le digas al Ministerio Público, al fiscal, que hay ciertas cámaras, y ya le estás diciendo hay A, B, C y D, ve por ellas y recupéralas rápido porque es importante. Repito, no estoy dándole una carga a la persona, pero si lo puedes hacer, pues adelante, ¿no? Si tienes datos, por ejemplo, estos informes que les decía que te manda Google en menos de 15 gigabytes, en los cuales te da toda la información de la persona y tarda menos de 10 minutos en bajártelo, y que te puede dar las ubicaciones, pues esa información también es de relevancia, ¿no? Y como autoridad, ¿qué acciones? Insisto, la de pedir información a los hospitales,
hospitales, a centros de detención, a centros de reinserción social, a terminales de autobuses, para confirmar o no la presencia de la persona, a pedir, implementar medidas cautelares para que no se pierdan material, ¿no? Por ejemplo, cuando podría haber material biológico, líquido hemático, lo que vendría siendo la sangre, ¿no? Todas estas cuestiones que puedan desaparecer son las cuestiones inmediatas, ¿no? Tomar algo que se conoce como cuestionario ante mortem, también es importante realizarlo. Este cuestionario que se conoce en la jerga como el cuestionario AM, es un documento en el que das toda la información de la persona que puede ayudar a su localización. Todas estas son acciones de búsqueda inmediata que se pueden realizar, como pedir la colaboración a las entidades federativas, e incluso hay contextos más complejos, por ejemplo, cuando nos encontramos en zonas fronterizas, como en las ciudades del norte del país con Estados Unidos, en el que tú puedes solicitar a la Interpol que active la ficha amarilla para la localización de una persona, o podrías, el tema de la ficha de búsqueda, que es una imagen en la cual estableces los datos de contacto de la autoridad, la imagen de la persona, señas particulares y un breve resumen de la desaparición. También se tiene que hacer inmediatamente para hacer la difusión en redes sociales y publicarlos o pegarlos en lugares cercanos a la desaparición para tratar de obtener información al respecto, ¿no? Recabar entrevistas, buscar a testigos que pudiesen desaparecer, por ejemplo, migrantes, ¿no? Si desapareció un migrante y otros migrantes lo vieron, lo más seguro es que los migrantes no se queden en este lugar a esperar a que los cites, que estas personas podrían irse a otro lado, ¿no? Y aquí quiero hacer una pequeña acotación que no quiero que se confunda que estoy mezclando la búsqueda inmediata con las acciones de investigación, sino que por un lenguaje más amigable, me estoy refiriendo a todas las acciones que se pueden hacer de forma inmediata o urgente para la localización de la persona, sin importar si hablamos de búsqueda o de investigación. Pero bueno, estas son algunas ideas, entre muchas otras de las que se pueden hacer, pero por ahí hay varios manuales en internet sobre qué hacer en casos de desaparición. Dijéramos luego en los oficios que esto es de manera enunciativa, más no Más no limitativa, ¿no? Es decir, limitativa. en realidad la imaginación es el límite. Por ejemplo, a mí me tocó que cuando recibíamos en el Fuero Común una denuncia por persona desaparecida, la policía estaba ahí al mismo tiempo que el fiscal que estaba tomando la denuncia, la policía escuchaba lo que necesitaba de más urgente, el último lugar, características, ropa, todo, y se lanzaba. Sí, y a lo que tú decías, se lanzaba a hospitales, ahí en Veracruz se le llamaba el penalito, porque no había ya un penal como tal, sino que era un área donde se tenían tanto a las personas de 48 horas, es decir, de detenciones de 48 horas, como también ya detenidos antes del vencimiento de su término constitucional. Entonces, pues iban a esos lugares primero porque, pues, ¿qué tal si le ejecutaron una orden de aprehensión o qué tal si fue detenido en flagrancia? ¿Qué tal si está en un hospital de que haya tenido un accidente? Entonces, la policía primero descartaba lo más obvio y ya para entonces ahora sí seguir con otro tipo de cuestiones más allá de lo que podría ser esa posibilidad. Yo creo que ya hablaste del protocolo homologado, es decir, ya tenemos pues lo básico y dejamos el enlace aquí en el chat. Este, ya vimos los tipos de búsqueda que existen. Yo creo que aquí vamos a hablar yo creo que vamos ya a concluir con dos temas generales que sería qué es el Sistema Nacional de Búsqueda, así como pues quienes lo integran y finalmente qué es el Programa Nacional de Búsqueda. Entonces, ¿qué te parece si empezamos con qué es el Sistema Nacional de Búsqueda? Buenísimo. Igual estas ya preguntas un poco más
técnicas. El Sistema Nacional de Búsqueda se encuentra contemplado en la Ley General de Búsqueda y también tenemos sistemas estatales de búsqueda que es integrado por diversas autoridades que pueden ser primarias, eh, difusoras, transmisoras, y que tiene el objetivo de crear política pública para ayudar a la localización de personas desaparecidas. ¿Esto qué quiere decir? Que en el Sistema Nacional de Búsqueda no necesariamente, y sobre todo si hablamos de sesiones en los cuales no se abordan temas individuales, es decir, no vamos a llegar a una mesa de trabajo o no vamos a llegar a la sesión de este Sistema Nacional a decir, vamos a ver qué hacemos para localizar a Francisco, sino lo que se habla son de estrategias y de políticas públicas que nos permitan facilitar la localización de personas, ¿no? Por ejemplo, si de repente tenemos un obstáculo institucional para la obtención de huellas dactilares, entre otras, pues bueno, estos son temas que se pueden trabajar, ¿no? Y todo el Sistema Nacional de Búsqueda, con las autoridades que lo integran, ya en su operatividad, pues lo que se busca es que tengan una mayor coordinación pues para la atención de todos los casos. Ahí ya podrían ser casos individuales. El Programa Nacional de Búsqueda también es una obligación de crearlo, de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Ley General, para que se cree, pues precisamente también esta política pública para ver cómo vamos a atender al problema de desapariciones de personas, desapariciones forzadas y desapariciones por particulares, en las cuales podemos hablar de diferentes épocas, incluso hablando, por ejemplo, contextos como el caso Ayotzinapa, caso Guerra Sucia, caso crimen organizado en la lucha contra el narcotráfico, entre otras, ¿no? Entonces vamos a ver cómo vamos a atender en su generalidad el problema de las desapariciones en México, reconociendo sí que hay muchos fenómenos de desaparición en el país, pero no dejando de lado que tienen circunstancias en común y que se tiene que atender todo en un mismo programa. Ese es el Programa Nacional de Búsqueda. Y Pues, la última la pregunta, no verdad recuerdo cuál era. ya era esa, es decir, ¿qué es el Ah, Sistema Nacional de buenísimo. Búsqueda? ¿Quiénes lo integraban? Y ¿qué es el Programa Nacional de Búsqueda? Pues no nos pasamos tanto de tiempo, pero la verdad era importante pues terminar con este tema que es tan interesante y pues agradecer al chat que estuvo muy al pendiente. Yo creo que tenía yo por aquí el slice de si había preguntas, pero lo bueno que las fuimos contestando en el camino de esta entrevista. Y si no tienen nada más que preguntar, todavía damos chance a que nos digan, aprovechemos aquí a nuestro invitado especial del día de hoy y que espero que sea un invitado recurrente. Hay muchos temas de los cuales él maneja de acuerdo a lo que vimos en su currícula. Pero si no hay más preguntas que ustedes tengan que realizar, si les quedó claro, pues le doy las gracias a Juan Francisco, que si gustas, pues hacer, no sé, una recopilación general o lo que tú consideres más importante sobre este tema para poder ya darlo por concluido. Claro, pues primero que nada quisiera agradecer el espacio. Me gusta siempre hablar primero con la libertad académica, la libertad jurídica y sin tantos formalismos. La verdad es que este es un tema que me apasiona muchísimo y que disfruto mucho hablando de él y me encanta tanto hablar de temas más genéricos como si en algún momento hace falta alguna otra plática más técnica sobre cómo redactar un amparo o cómo podemos argumentar una audiencia de control de garantías o cómo podemos llevar tal, con todo el gusto lo podemos platicar. No, oye, ya te comprometiste, ¿eh? Ya está. Oye, ahora sí voy a decir, está grabado, ¿eh? Está grabado. No, Está claro, es grabado, decir, está la evidencia. ahí está la evidencia, ¿eh? Sí, yo creo que sí. Aquí el chiste es de que todos estos temas, pues tratemos de manejarlo lo más accesible posible. Siempre, desde que tuve la idea de crear el diván jurídico de Flor, siempre fue pensado un poco para los estudiantes, porque muchos estudiantes luego como que perdemos el cariño o el amor a la carrera
cuando las cosas se empiezan a complicar y no encuentran ese espacio en el cual haya alguien que les aterrice las ideas a un lenguaje pues no tan complicado que obviamente van a tener que llegar a él, pero cuando uno está estudiante no es algo que tú digas, tengo el control de todo este metalenguaje y el que la gente llegue aquí al diván jurídico de Flor y se vaya pues contento con una respuesta a sus preguntas y que además haya entendido esa respuesta, pues yo creo que es lo más accesible y de todos modos, aunque ya seamos servidores públicos o seamos abogados de muchos años, si nos platican ciertos temas de forma pues clara y sencilla, pues yo creo que aún más le vamos a poder entrar porque pues como abogados a veces estamos, por ejemplo, yo soy mucho de derecho penal y yo casi no me involucro en civil y mercantil y por lo tanto, si llega a haber algún tema de esas materias que yo no manejo, pues lo agradeceré mucho porque finalmente entre las materias se entrelazan y a veces, aunque se ve penal, tiene que ver con civil y civil también luego tiene que ver con penal. Y entonces el que tengamos temas, pero manejados de manera sencilla, yo creo que va a ser lo ideal y te esperemos entonces más adelante. Obviamente también aprovechando tu visión que tienes, de que también tanto has estado en el servicio público como fuera de él, que obviamente te da una visión más objetiva, ¿no? Entonces, esa objetividad yo creo que es importante que nos las puedas compartir y voy a aprovechar para que con eso ya cerremos. De todo esto del manejo que realizan las autoridades sobre desaparición de personas, ¿cuál sería el talón de Aquiles? Es decir, ¿qué recomendación darías tanto como ciudadano, como abogado, como alguien que ha estado de primera mano con este tipo de asuntos de desaparición forzada? Es decir, ¿cuál sería tu punto de vista con referencia a esto? ¿Qué podríamos mejorar? Porque a veces es bien fácil criticar, pero podemos criticar, pero también dar ya una visión para mejor, ¿no? Ahora sí me das una pregunta bastante interesante y bastante comprometedora, pero con todo gusto. Oye, nada más Este, estamos tú y yo, ¿eh? No te preocupes. no, nadie está viendo esto. Nadie está viendo Sí, nada, ¿no? Tú no. claro, como todo es perfectible y creo que en el tema de atención a víctimas y en el tema de desaparición forzada de personas, pues hay muchas cosas que podemos mejorar. Yo creo que me voy a los temas más básicos, el tema de que a veces hay cargas desproporcionadas y que a veces por mucho conocimiento que tengan los funcionarios públicos o no, no necesariamente, pues estar rebasados en esa cantidad de trabajo que hay es muy difícil. Entonces yo creo que hace falta el poder destinar más recursos públicos a este tipo de problemáticas. Ayudaría a que las cargas ya no sean tantas y podamos prestarle más atención a casos particulares. Pero también hace falta mucho compromiso y mucha responsabilidad de capacitarse de parte de los servidores públicos. De repente existe mucha rotación de personal en una fiscalía, quizás en comisiones de búsqueda, que hace que la persona que ya está capacitada al rato ya no esté y tengas que volver a empezar de cero con otra persona. También en temas de la armonización normativa, creo que todavía hay grandes retos en tema de cómo garantizar los derechos de las personas cuando desaparece su familiar. ¿Qué quiero llegar con estas pequeñas reflexiones? Es que me parece que en todo hay cosas que mejorar, tanto en la operatividad como en la planeación, como en la ejecución de políticas públicas. Yo creo que no es perfecto, creo que hay grandes avances, pero esto no quiere decir que ya lo sea todo. Este,
Principalmente yo resumiría en eso. Creo que tenemos que dar más recursos, tenemos que incrementar la capacitación y tenemos que hacer estas vinculaciones, que se entienda como una problemática que debemos conocer todos los servidores públicos y no enfrascarnos solamente en decir yo hago ABC y ya lo demás no me importa. Ve cómo le hagan. Creo que eso es uno de los principales retos que tenemos de cómo mejorar la comunicación entre autoridades. Pues te agradezco muchísimo y agradezco a todos los que estuvieron con nosotros y hasta el último minuto. Muchas gracias porque nos pasamos del tiempo. Yo sé que pues muchos salen de trabajar y es bastante pesado todavía aguantar otro rato más, así que valoro mucho el tiempo que dedican a conocer y a aprender estos temas y eso hace que pues obviamente pues sigamos esforzándonos a traer más y más mejor contenido que les sea de utilidad. Pues les agradezco mucho haber estado el día de hoy. Hoy inauguramos la doble transmisión. Estamos tanto en Twitch como en Facebook Live al mismo tiempo para que ustedes pudieran elegir la aplicación que mejor les conviniera y pues así seguiremos a partir de ahorita. El siguiente miércoles igualmente veremos otro tema y los invitados pues los tendremos cada mes y aquí pues aprovecharemos a Juan Francisco ahora en otro tema igual práctico, igual de forma clara y sencilla que pues los ayude si son estudiantes a amar más a lo que va a ser su futura profesión o si son abogados litigantes, pues igual a que sea un espacio para que podamos también retroalimentarnos, ver su perspectiva, sus visiones, sus experiencias también y compartirlas en el streaming. Y pues les agradezco por sintonizarnos y nos estamos viendo el siguiente miércoles. Nos vemos. Bye bye. Nos vemos, hasta luego.